En la década de 1980 hubo un caso tan misterioso y perturbador que el gobierno de Austria decidió archivarlo y cerrarlo. Y es que los miembros de una familia taxidermista fueron despechados uno por uno. El responsable, un ser invisible y malévolo. Y de no ser así, la responsable sería una pequeñita de 11 años de edad. ¿Será nuevamente que la realidad supere a la ficción? Hola, sean bienvenidos mis queridos tejedores de pesadillas. Yo soy Fer Padilla, su asesora en criminología, y esta noche les invito a que saquen papel y pluma para hacer sus anotaciones de este caso tan extraño. Y esta noche nos acompaña nuestro queridísimo Sergio Bocanegra, periodista profesional, fotógrafo profesional y demás. Hace un arroz increíble. Ay, 3 puntos suspensivos, ¿no? Y ya. No, ¿cómo estás, querido Sergio? La verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo y con todos nuestros queridos antisuscriptores. Aunque este caso en lo personal se me hizo muy horripilante, pero a su vez muy tenebroso. No solo por el nivel de cosas que estuvieron ocurriendo, o sea, la cantidad, mejor dicho, de cosas, sino por toda la narrativa que tiene. Y porque no solo involucra un tema criminal, sino también algo paranormal. Posiblemente es una de las hipótesis, ya llegaremos allá. Pero antes de comenzar con este episodio, yo los invito a que se unan a este canal para que tengan varios beneficios. Por ejemplo, Fer, el episodio de Sirenas, Baba Vanga, El fin del mundo y muchos más también, como por ejemplo aquí lo que mostramos del librero mágico y la lectura de la suma demoníaca, que también está muy interesante. Próximamente también vamos a retomar esos episodios especiales para los miembros. También los invitamos a que se unan al curso de meditación, que digo, para que lo dejemos muy en claro, son 2 tipos de membresías. La primera es para miembros del canal que pueden ver todos estos episodios que menciona Fer, y la segunda membresía es únicamente para el curso de meditación. Ahí ustedes, cuando le piquen en el botón de unirme, te aparecen cualquiera de las 2 opciones. No es la misma, para que no se confundan. Sí. Pero al final del día, las 2 traen sus beneficios. Y pues nada, vamos entonces a empezar con este episodio. ¿Están listos para resolver un nuevo misterio? Es así que conjuramos el inicio de un nuevo episodio. Esto es el Antipodcast. Quiero comenzar diciéndoles que este caso sin duda será y es uno de los episodios, uno de los casos más misteriosos y delicados que vamos a tocar aquí en el Antipodcast. ¿Por qué? Resulta que este caso en sí no lo compartieron dentro de la perfilación criminal. Yo se lo compartí a Sergio y lo comparto porque además de que es como censurado, está privado. Muchas partes, que no se tienen como tal. Entre Sergio y yo, de hecho, armamos pieza por pieza toda esta investigación, pero lo podemos compartir porque, insisto, hay muchos nombres, por ejemplo, de las personas involucradas del caso que no están como tal o están tachadas, censuradas de alguna manera. O cambiadas. Exactamente. Entonces, por esta razón podemos compartírselos, pero les juro que este caso les va a volar la cabeza. Todo este caso comienza en Austria el 3 de septiembre de 1983. Era un sábado por la mañana y aquí se recibe en la llamada de emergencia, que era el número 133, un aviso bastante extraño por un usuario. Él reporta un olor insoportable y putrefacto que venía o provenía muy cerca de su casa. Sin embargo, en este momento la operadora se da cuenta de que este era el segundo reporte que se hacía por este mismo olor y más o menos en la misma ubicación. El primer reporte era del 1 de septiembre del 83, es decir, 2 días antes, exactamente. Aquí se le asigna a un oficial de nombre Noah, que es el único nombre que vamos a mencionar, también por privacidad y seguridad de todo este caso. Y él va a las primeras horas a investigar. Llega al domicilio, toca la puerta y nadie le abre. Está más o menos entre 30 a 40 minutos en este lugar, pero pues no logra tener contacto con nadie en esta casa directamente. Él empieza a tocar con los vecinos a las puertas y todo para investigar, hacer una entrevista informal en ese momento y poder saber qué estaba pasando, quiénes vivían ahí, por qué, porque no había manera de que entrara sin una orden, estamos de acuerdo. Entonces, al él estar preguntando, se da cuenta de que ahí vivían una familia de 4 personas. Era el papá, la mamá y 2 niños. Bueno, uno era un adolescente de 15 años y la niña tenía 11 años. Entonces, al investigar, él se da cuenta de que
o la gente conocía a esta familia como la familia Norbu. Era todo lo que sabía hasta el momento. Y bueno, una vez que hace estas como entrevistas informales, él regresa nuevamente al domicilio a tocar nuevamente la puerta. Pero se da cuenta que hay un extraño hombre que está como merodeando la zona. De repente pasaba, se escondía en la esquina. De repente en un auto se ponía enfrente de la casa. Muy sospechoso. Muy sospechoso. Entonces el oficial Noah se le acerca y le dice: disculpe, ¿qué hace aquí? ¿Usted conoce a las personas que están viviendo en esta casa? Y él contesta: es que sí los conozco, de hecho esa es mi propiedad, es mi casa, yo soy el dueño, pero yo se la rento a un buen amigo y a un socio que tengo, quien es el que vive ahí, con su familia. Pero ya van más de 2 semanas que no lo puedo contactar, no me responde, no nada. Entonces el oficial dice: bueno, o sea, si él es el dueño, pues que nos abra la puerta, o sea, seguro tiene una copia de la llave. Y le dice esto, y se lo pide de buena manera, pero este extraño hombre dice que no puede porque se le hace descortés entrar sin una invitación. Claro. Y el oficial Noah dice o piensa más bien en ese momento, que se lo comparte de hecho a otro compañero, otro oficial que lo acompañaba, y le dice: es que me parece muy sospechoso que si tú no tienes contacto o alguien que te preocupa, porque eran muy cercanos, o sea, era de que hablaban hasta un socios. Día sí, ajá, y un día no, exactamente, eran socios, y está desaparecido 2 semanas. ¿Tú tienes la manera de investigar si están bien? O sea, entrar a la casa. Claro que lo haces, ¿no? Y le pareció muy, muy raro. Pero, en realidad, no lo abría o no abría la casa porque los Norbu tenían un secreto que, pues, acabaría prácticamente con su vida en libertad si es que la policía se daba cuenta. Entonces, por esta razón, no les abría. Claro, y bueno, una vez que sucede todo esto, el oficial Noah regresa a la estación, pensando que posiblemente ya estaban de vacaciones, que no habría mayor detalle, porque como bien mencionas, si su amigo y socio no mostraba esta intención de preocupación, o incluso no hubo un reporte hacia la policía, porque eran 2 semanas. 2 semanas que una persona que es muy cercana a ti no está, te preocupa. Y ya sea que investigas o por lo menos levantas un reporte a la policía. Claro. Cosa que no hace, entonces dice posiblemente y están de vacaciones, no hay mayor detalle. Y una vez estando ahí en la oficina, él se da cuenta que hay un archivo con un reporte bajo el apellido Norbu. Ahí luego le hizo clic. Luego dijo: ay, tiene que ver con esta familia. El apellido es similar o es igualito al que acabo de ir a investigar. Y en este momento, perdón que te interrumpa, Serge, también me parece muy relevante mencionar que al estar haciendo esta investigación ya en la oficina, el oficial Noah se da cuenta de que esta familia no tenía documentación legal del país. O sea, ellos no habían nacido en Austria. Sus hijos sí habían nacido aquí, pero los papás, los pocos documentos que se tenían, informes como en algún que otro banco, cosas del estilo, eran ilegales, no eran formales, eran falsificados. Entonces, también haciendo yo un poquito la investigación por parte de este Norbu, este apellido que parece que se lo pusieron por encima porque el original, insisto, está censurado, es de origen tibetano. También esto lo digo para que lo analicemos más adelante. Y por último, pienso también que este caso fue encubierto por, no sé si por un tema de dejar bien parado al gobierno o porque realmente estaba involucrado algo paranormal, ¿no? Puede ser que sí. Es que es muy raro y claro que ahorita que estoy haciendo como mucho clic porque aparte, como bien mencionas, si no tienen como un documento legal que estén autorizados ahí, pues lo más seguro es que a lo mejor se estaban escondiendo o estaban huyendo también. Estaba rarísimo hasta el momento. Está muy raro. Bueno, continuando y sí. no hay problema con que me hayas interrumpido. Pero la cuestión es que el oficial Noah, cuando ve este archivo, se da cuenta que el domicilio de este archivo, de una supuesta desaparición, ojo, una desaparición, no tenía nada que ver con los olores, provenía del mismo domicilio. Y esta desaparición fue 8 días antes, el 24 de agosto de 1983. Fíjate, serían como 7, 8 días 8 aproximadamente. días antes, ¿no? De la el primer reporte que hubo de este mal hedor, al 133. Okay. La cosa es que se lleva el archivo junto con otro oficial y empiezan a buscar la forma en la cual puedan ingresar a este domicilio. Es ahí que meten este permiso, vamos a decirlo así,
para que el gobierno les pueda dar la autorización y así puedan entrar de forma legal a esta misma casa, al domicilio en donde ocurrieron todos estos hechos. Antes de adelantarnos, Serge, me gustaría hacer un pequeñísimo resumen de los puntos que tenemos hasta el momento, de los más relevantes, que el primero sería que se reporta un olor insoportable como a putrefacto por 2 civiles en 2 fechas diferentes con 2 días de diferencia. Ahora, el hijo adolescente estaba desaparecido 8 días antes del primer reporte por este olor tan insoportable. Y este reporte de desaparición lo habían hecho los padres, ¿es correcto? Sí. Y la última anotación que quiero hacer hasta el momento es que el hombre que se encuentra fuera del domicilio era el dueño en realidad, y que había reportado que el padre de familia, el señor Norbu, estaba desaparecido 2 semanas y no había tenido o mantenido contacto con él. Exacto, que aparte era su amigo y socio, ¿no? Que por eso le estaba rentando. Bueno, pues pasan unos días y es el 5 de septiembre que les dan la autorización al oficial Noah junto a su equipo de poder asistir a este domicilio y abrirlo y entrar sin problema. Como una orden de cateo. Exactamente. Una vez que llegan y empiezan a tocar nuevamente, no les abren, una, otra y otra vez, hasta que deciden entrar a la fuerza. Y una vez que entran, se dan cuenta que todo estaba en silencio. Caminaban por todos los pasillos de la casa, no había nada extraño, y cuando se acercan al patio, ven que hay un árbol grande, pero que estaba seco, al igual que hojas tiradas secas en el patio que también estaba seco. O sea, pareciese que era un inmueble que no estuvo habitado por mucho tiempo, ¿sabes? Claro. Y el oficial Noah se da cuenta dentro de todas estas hojas que están ahí tiradas que hay 3 objetos muy extraños, posicionados en forma de triángulo, en todo el patio. Levanta uno y se da cuenta que es una especie de muñequito hecho con varitas y con hilo, que estaban amarrados así, ¿no? Sí. Los ve de una forma muy extraña, te digo, porque es como si estuviera haciendo un triángulo en todo el patio, pero decide no darle tanta importancia. Regresan a la parte de adentro de la casa y se dan cuenta de un hedor como a vinagre. Empiezan a percatarse o a percibir este olor y los lleva hacia un cuarto que estaba a escondidas dentro de la casa. Sí, como un cuarto secreto. Pues cuando abren la puerta les llega un hedor a putrefacción como no tienes idea, Fer. Y entonces entran a este cuarto y se dan cuenta que hay pieles de animales una encima de otra. Y aparte de eso, hay cuerpos a mitad de trabajo de taxidermia de animales. Animales que parecen haber sido importados de forma ilegal o incluso clandestina. Lejos de todo esto, lo más extraño es que perciben un sonido que pareciese venir de una esquina del cuarto. Resulta que era otro mini cuarto dentro de ese mismo cuarto. Pareciese como una especie de refugio. Cuando lo abren, resulta que está la pequeña, la niña de 11 años, en posición fetal, llorando, con una cara de deshidratación extrema. Las lágrimas estaban prácticamente todas secas y pareciese que la niña se había hecho incluso del baño, repetidas ocasiones, como si estuviera en estado de shock, pero refugiándose de algo. Sí, como bien dices, estaba, o sea, este pequeño cuarto como... Y es que era muy, muy pequeño, o sea, ni siquiera, no sé si llamarlo siquiera cuarto, Sergio. Era muy pequeño, apenas cabía la niña. La entrada también no cabía un adulto, no había manera en que pudiera meterse por ahí un adulto, pero esta pequeña, además de estos signos que dice Sergio, de deshidratación, de desnutrición y demás, estaba tan en malas condiciones porque ella traía consigo una muñeca, una de estas mismas figuras que se habían encontrado en el patio. Exactamente. Además de esto, también en la zona, pues había heces, orina de la propia niña, estaban envolturas, algunas latas y unas botellas, ¿no? Algo rarísimo, o sea, quiero que entendamos y nos imaginemos un poquito cómo estaba esta estructura, este croquis de la casa. A ver, hagan de cuenta. Se los voy a tratar de dibujar para poderlo entender un poquito más. A ver si se alcanza a ver. Pero bueno, era un pequeño cuadrito donde estaba la niña. Perdón mis malos dibujos. Era una entrada muy, muy pequeña. Aquí
saliendo estaba este cuarto donde realizaban los trabajos de taxidermia. En el área de aquí, o sea, saliendo de este cuarto, estaba de este lado una pequeña área de cocina que era como una barra, estaba como la alacena y cosas del estilo, que realmente ya estaba vacío, pero estaba en esta área. Entonces la niña salía de aquí, hacía este trayecto hacia la comida para buscar alimento, latas, agua, lo que fuera. Enfrente exactamente de la cocina, del área de la cocina, estaba el baño, a unos 4 o 5 pasos. La niña prefería hacerse del baño dentro de este pequeño cuartito donde ella estaba, a cruzarse al baño, por alguna extraña razón. O sea, sí iba por alimento y rápidamente regresaba a ocultarse. La entrada y salida del cuarto, ¿por dónde era, Fer? Perdóname. O sea, de donde estaban, aquí hacían todo el trabajo de taxidermia. Así es. Aquí estaba como la puerta. Que daba, como, digamos, como a la casa. Que era más como un arco. Ajá. Era un arco donde salías directamente. No había puerta aquí. Era un arco libre. Salías de aquí, ibas hacia la cocina y hacia acá ibas al baño. A 4 o 5 pasos. ¿Por qué no iba al baño? ¿Quién sabe? Y estaba oculta aquí todo el tiempo. Solo iba por una lata, se regresaba. A ver, déjame entender a ver si es cierto. Y corrígeme si estoy en lo erróneo. Sí. Se supone que dentro de la casa estaba este negocio clandestino secreto. Es decir, estaba toda la fachada de la casa, la familia feliz, por así decirlo. Y dentro pasabas por este arquito para poder entrar al cuarto clandestino en donde hacían todo el tema de taxidermia. Y en este mini cuarto es donde la niña se refugió. La niña, para poder sobrevivir, solo iba por comida y regresaba. Exacto. Era como si estuviera yendo rápido, agarraba lo que encontraba y vámonos nuevamente al refugio. Exacto. Es como si estuviera huyendo de algo, de alguien. Escondiéndose de algo, yo diría. Sí, justo. A mí fíjate que lo que me hace más ruido es este objeto que cargaba consigo misma. Esta muñequita que era igualita a la que encontraron los oficiales en el patio. Recordemos que en el patio encontraron a 3 figuras en forma de muñecos, o así lo nombraba el oficial Noah, en forma de triángulo. Es lo que se me hace más raro, pero igual llegaremos a ese punto más adelante. Pues bueno, al siguiente día, el 6 de septiembre, es que encuentran prácticamente los cuerpos del señor y la señora Norbu en el patio de la casa. Fer, ¿nos puedes comentar cómo fueron encontrados estos cuerpos? Sí, tú nos contabas hace un momento cómo fueron hallados estas objetos. Figuras exactamente en el patio, encima prácticamente no de arbustos, de las hojas. De las hojas, que eran montones, o sea, eran muchísimas. Pero viéndolo de frente, se formaba un triángulo de esta manera. Invertido, exactamente. Del lado derecho, donde estaba uno de los muñecos, en el suelo, o sea, debajo de todo este bulto de hojas, estaba el cuerpo del señor Norbu. Y del lado izquierdo, el cuerpo de la señora Norbu. Algo muy extraño, Sergio, es que lo normal que uno pensaría es que alguien cavó, hizo un hoyo y metió el cuerpo o los cuerpos. Pero no. Imaginemos por un momento que hay muchísimo lodo. Pero es un lodo con demasiado líquido, con demasiada agua. Y de esa manera sumergen un poco los cuerpos y mágicamente, sin más, se seca la tierra y está extremadamente dura. Qué raro. Sí, porque únicamente en la superficie se alcanzaba a ver un pedazo de la piel, de los brazos, ya en estado obviamente de putrefacción, en estado de descomposición, pero únicamente se veía de esta manera, o sea, únicamente las partes de arriba de los extremos, de la cabeza igual y del estómago, así como obviamente las piernas. ¿Como si estuviera flotando? Exactamente, como si estuviera flotando. Pero la tierra estaba durísima. No había manera, o sea, no había forma en que cavaran y los enterraran. Estaba perfectamente de esta manera como se lo estoy contando. Y 2, les habían quitado la piel por completo, excepto de las manos y de los pies. ¿Cómo podía ser posible esto? Además, algo que les desconcertó al momento de hacer la autopsia es que no sé, tal vez me explico un poquito, es que no se los puedo enseñar tal cual la imagen porque definitivamente nos censurarían aquí, pero quiero que hagamos este ejercicio de imaginarnos, Sergio, que en el cuerpo le hacen una incisión grande casi a la altura del pecho, un poquito más abajo tal vez. Introducen las manos, pero
era algo que no era como la fuerza de un adulto común y corriente. Como si alguien tuviera mucho más fuerza del promedio, tomara los pulmones de las víctimas y los comprimiera, casi al punto de deshacerlos. Ambos cuerpos los tenían así, pero no había incisiones. A ver, deja ver si entiendo bien, Fer. Es como si agarraran un cuerpo de una persona y se adentraran a él, digamos que muy entre comillas, de forma mágica, sin haber abierto ninguna parte del cuerpo, sin tener esta fisura visible. Agarraran los 2 pulmones o incluso alguno que otro órgano extra y los aplastaran con tanta fuerza hasta el punto en el que se comprimieran, se hicieran pequeños los pulmones de este tamaño, los dejaran ahí, salieron y el cuerpo, ¿qué? O sea, ¿no hubo ninguna herida visible o qué pasó ahí? Esa misma cara puse yo al momento de estar leyendo el caso. Wow. Justamente. Pero bueno, en ese momento se piensa que tal vez se trataba de un caso de neumotórax espontáneo. No sé si has escuchado sobre esto. La verdad no. La verdad yo tampoco, pero nuestro queridísimo doctor Miguel nos explicó y resulta que se produce el neumotórax espontáneo al momento en que hay una ruptura de unas pequeñitas ampollas de aire en los pulmones que se llaman blips. Y cuando se, no quisiera decir que estallan, pero bueno, está esta fisura, esta fuga de aire, y esto genera un colapso de los pulmones. Sin embargo, viendo las imágenes y comparando el cómo se encontraban en este expediente, nada que ver. O sea, prácticamente estaban deshechos los pulmones, pero no había una incisión. Similitud, ajá. Exactamente. Entonces, aquí algo raro también es que por parte de las autoridades estaba este primer expediente que la causa de fallecimiento era por asfixia. Después, mágicamente y misteriosamente se cancela, digamos, este primer reporte y el segundo aparece como causa de muerte indeterminada. Está rarísimo. ¿Qué estaba pasando ahí? Claro, oye, pero a ver, con esto que nos explicabas de los blips, para entenderlo mejor, yo quiero suponer que es como cuando tú inflas un globo, ¿no? Simulando que es tu pulmón. Tienes un globito inflado y de repente por alguna razón se pincha con alguna aguja o se pincha con alguna espina y solo poco a poquito se empieza a desinflar hasta el punto en el que el globo se empieza a comprimir y se hace como lo conocemos, con un globito desinflado, ¿no? Exactamente. Ok, ya Pero entendí. es diferente a que esté como, digamos, desinflado. A que alguien lo desinfle con la fuerza. Alguien lo deshaga. Claro. Sí, porque si lo ponemos también con ese mismo ejemplo, no es lo mismo a que un globo se desinfle por un pinchazo, a que se desinfle porque alguien lo tronó y todavía lo aprietas, ¿sabes? Se queda todavía más comprimido y hasta más pequeño. Ay, qué fuerte, Fer, ¿eh? Sí. Y aparte, bueno, en ese momento, como el único desaparecido, pues era el joven, exactamente, el adolescente de 15 años, que ya había un antecedente de que pues ciertamente ya era conocido como alguien violento, pues lo empiezan a buscar, decir, es el primer sospechoso. Claro, porque recuerden también que la fecha de desaparición de este pequeño fue registrado como el 24 de agosto, 8 días antes de incluso el reporte por el hedor, ¿no? O sea, ¿cuántos días no tenía ya desaparecido este joven? Que también principal eso sospechoso. sí, que también no explicaría, o sea, pudo haber desaparecido por X problema que tuvo en la familia, lo reportan como desaparecido sus papás y después él regresa para hacer quién sabe qué tantas cosas tan terribles. No lo sabemos, puede ser una hipótesis. Pero no creo, porque incluso hay fotografías en donde se muestra que tenía muy buena relación con la familia, ¿sabes? Incluso después de todo este hallazgo es que la policía toma mayor importancia o con mayor fuerza su desaparición, ¿no? Del joven. Y entonces lo empiezan a buscar y gracias a esto es que se dan cuenta la policía que ellos tenían un origen tibetano, lo que nos mencionabas al inicio, que no pertenecían a Austria, no habían nacido ahí, salvo los pequeños. Claro. Encuentran que aparte de eso también tenía este negocio de taxidermia ilegal y clandestina que era de desconocimiento de las autoridades y del gobierno de Austria. Y algo que también tengo que agregar aquí es la declaración tanto del socio como de la gente que llegó a interactuar con ellos, que ojo, no fue mucha gente. Las personas que llegaron a interactuar era casi de un saludo y adiós, pero los pocos que interactuaron decían que por lo menos
El papá, que era con quien más relación tenía la gente, era muy amable, que no había mayor detalle, como que no tenía indicios de que tuviera alguna enfermedad, algún trastorno o incluso cierto odio o rencor hacia su familia o alguna otra persona. Incluso el socio, el dueño de la casa en donde habitaban, decía que este hombre era muy trabajador, que llevaban la fiesta en paz, que quería como no tienes idea a su familia. Pero lo único raro es que ya tenía algunos días que este hombre se sentía observado, que decía que se sentía acechado por algo o por alguien en su casa. Esto siempre al estar cerca de la familia Norbu. E incluso tenían pensado mudarse, y que días previos a la mudanza fue que él empezaba a sentir esta sensación de asfixia, como de si algo le estuviera impidiendo poder respirar, y fue ahí donde empezó la verdadera preocupación. Además de todo esto, o sea, si ya el ambiente era extraño, de que este hombre se sentía observado, todas las desapariciones y después el cómo fueron encontrados los cuerpos, se hace un hallazgo mucho más raro aún. Resulta que el 9 de septiembre, nuevos peritos, porque el departamento de policías mandó nuevos profesionales porque se pensaba que se trataba más de un tema de simbología o involucrado a algo ritualístico, por las figuras principalmente y la manera en que fueron encontrados los cuerpos y estos muñecos. Pues hacen un hallazgo en un árbol, en este árbol que nos contaba Sergio y nos describía que estaba totalmente seco en el área del jardín. En el patio. En el patio, ajá. Entonces, dentro había una apertura de este árbol hueco, ya estaba totalmente seco. Y aquí encuentran uno de estos mismos muñecos, pero que le habían hecho una especie de ropaje, de vestido, algo por el estilo, pero al analizarlo resulta que era la piel del señor Norbu. ¡Ay, qué asco! Sí, o sea, ya estamos hablando de temas bien enfermos. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, además de esto encuentran al lado de esta muñeco, una nota que decía: aún me falta ella. Obviamente esto les hacía pensar que era una clara advertencia y una amenaza hacia la niña de 11 años. Oye, ¿y la niña dijo algo? ¿Le preguntaron algo? ¿Qué se supo? Pues en realidad trataron de hablar con ella, pero la niña estaba como en shock. Todo el tiempo estaba ida a la nada. O sea, estaba totalmente traumatizada. Desde que la encontraron, ¿no? Ajá, sí. O sea, cada que se acercaban a ella, ella gritaba como si de verdad le estuvieran arrancando la vida de la forma más terrible posible e inimaginable. Entonces, ella siempre permanecía en cualquier habitación donde la tuvieran. Ella estaba en la esquina, aferrada a su muñeco, y no decía nada. Alguien se le acercaba y era un ataque terrible. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? O lo más increíble fue un hallazgo que se hizo el 15 de septiembre de ese mismo año. Resulta que la policía recibe una llamada. Reportan 2 jóvenes el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca del lago Monsi, que estaba ubicado a 37 kilómetros de la casa de la familia Norbu. Grábense bien este número, 37 kilómetros. Una vez que llega la policía, se da cuenta que el cuerpo que está ahí es de un varón, de un chico adolescente, que le faltaba exactamente lo mismo que al señor y la señora Norbu. Todo el cuerpo estaba desollado, salvo las manos y los pies. Solo que en esta ocasión le habían hecho una incisión, le arrancaron el corazón y se lo colocaron dentro de la garganta. Así es. Se trataba del hijo del señor y la señora Norbu, quien había desaparecido el 24 de agosto de ese mismo año. Pero a todo esto, ¿cuáles eran sus antecedentes familiares? Comencemos con el señor Norbu, papá. El señor era una persona que describían como alguien amable, como una persona que no se metía en problemas, no se involucraba con nadie en ningún conflicto, que incluso eso me hace pensar que también tenía que ver con esto de la no documentación que tenían. ¿Sabes? Que eran... Claro, mantenerse como aislado, no dar sospechas y cosas por el estilo. Sí, no, como dices, o sea, tenía un perfil muy bajo. Posiblemente y también por todo este negocio clandestino de taxidermia que solo pocas personas, sus más allegados, conocían, ¿sabes? Aparte de que tenía un negocio independiente de una maquinaria y que era inversionista, pero que, repito, no era, pues digamos que de nacimiento de Austria, ni siquiera estaba de forma legal en este país. Sí, justo. También de la señora Norbu lo único que se sabía es que
por parte de las vecinas principalmente, que era una mujer también amable, como noble, cosas por el estilo. O sea, nadie habló mal de ella como tal, y se supo que llegaba a vender ciertos artículos para el hogar entre las vecinas, como de forma muy irregular en realidad. En cuanto al adolescente, se supo que pues él era, insisto, muy violento, pero principalmente con su hermana. También se supo que no le gustaba estar en casa, que era bastante rebelde con sus papás y que había faltado demasiado, o sea, es incontable las veces que había faltado en el último año a la escuela. Sin embargo, ya había una notificación, un aviso por parte de la escuela en donde que si seguía faltando, ya se le iba a dar de baja definitiva de tantas faltas que había acumulado. Y también se supo por último que había estado consumiendo sustancias ilícitas tiempo antes, alrededor de 2 meses antes de la desaparición de sus papás. Y por último, la pequeñita de 11 años, la hija, que también tenía un perfil muy carismático, muy amigable, no se metía en problemas con nadie, en la escuela iba excelente, salvo el último año escolar, que empezó a faltar de forma injustificada, y lo digo así porque la mamá la reportaba como una niña que estaba enferma y que por eso no iba constantemente a la escuela, pero nunca presentaba justificantes médicos, ni algún reporte, nada. Lo único era que a la niña cuando llegaba a ir a la escuela, y era lo que le preocupaba a muchos docentes, es que llegaba con ciertos hematomas, con moretones y hasta a veces con otro tipo de signos de violencia que se ejercía en ella. Lo más raro después de todo esto es que 2 meses antes de el último avistamiento que tuvo ahí en la escuela, o los últimos 2 meses que estuvo yendo, la niña empezaba a decir cosas muy extrañas. Cosas como que ella se iba a vengar. Que se iba a vengar hasta el último minuto. ¿No dijo de quién? No dijo de quién, pero solo que se iba a vengar por todo lo que le habían hecho. Yo quiero lanzar aquí una pregunta, Serge, tal vez directamente. Hasta el momento, ¿tú considerarías que la niña sería sospechosa como la autora del crimen? Y te quiero decir algo antes de que me contestes. Teniendo en consideración que más o menos la niña pesaba alrededor de 34, 35 kilogramos, y que esta pequeña de 11 años haya podido derribar, haya podido hacer todo esto a 2 adultos y a su hermano adolescente, también teniendo en cuenta que el cuerpo del joven no fue, no le quitaron la vida como tal en el lago alrededor, fue en otro lado, pensando que lo hicieron también en la misma casa, que tomaron el cuerpo y que lo llevaron hasta el lago para lanzarlo ahí. 37 kilómetros. 37 Por eso era el kilómetros exactamente de la casa al lago, y lo arrojó ahí. ¿Cómo iba a ser posible si no tenía, o sea, no lo había transportado en vehículo o en una carretilla, algo por el estilo, y nadie la vio? Nadie la vio, exactamente. ¿Tú crees que hay posibilidad siquiera? No creo que haya sido la autora, ni tampoco quiero decir que fue coautora, pero sí quizá colaboró con alguna persona. No sé, quizá hay por todo el tema de odio, por el rencor, de cobrarse quizá con venganza a las personas que la hirieron o que le hicieron todo este tipo de daño psicológico y físico. ¿Por qué, Fer? Es que se cuenta que se encontraron, no puedo decir que un diario, pero sí eran unas anotaciones raras, como en unas hojas sueltas sucias, e incluso eran pedazos ya como arrancados, pero escribía cosas como sin sentido. La pequeña, estando ahí dentro encerrada. Por ejemplo, no sé, taza, foco, así, cosas sin sentido. Pero sí había 2 partes en donde escribía algo con un poco más de sentido, que digo, si lo vemos así como mucho, sí, como tanto sentido, pues no tenía, pero al menos ya tenía un poco más de coherencia en lo que estaba escribiendo. ¿Y lo tienes ahí? Lo tengo aquí. Se los voy a leer, ya obviamente está traducido al español, pero uno de ellos dice: está caminando por mi casa, veo a través de su cuerpo y sigue caminando en el techo. Y la segunda dice: quiere que salga, quiere arrancarme la piel y tengo mucho miedo, pero tengo hambre, creo que aún hay una lata. ¿Qué estaba viendo la niña ahí? ¿O estaba en un tema de psicosis? ¿Bajo traumatismo?
¿O estaba viendo algo más? Algo que tal vez por esa razón se ocultó y se archivó el caso. Fer, ¿y si fue algo paranormal? No lo sé, pero bueno, la niña acabó de hecho prácticamente encerrada en un... es que ¿Un refugio? Una institución, como un refugio psiquiátrico, pero no hubo más, o sea, no se supo más, nunca declaró nada en realidad y siempre se quedó ahí prácticamente, ¿no? Ay, es que a mí me sigue pareciendo muy raro como por qué escribiría todas estas notas. Por un lado, para mí, quiero entrar un poquito nada más como un comentario, no quiero decir una hipótesis, pero posiblemente y estos pequeños escritos como foco, taza, etcétera, quizá como parte de un juego, como de distracción, de que quizá ella estaba aburrida, ya no sabía qué hacer, y entonces lo único que encontró fue papel y lápiz y voy a escribir lo que veo, como el juego del veo algo rojo, por ejemplo, ¿no? Jugando ella misma, o posiblemente con algún amigo imaginario. Y pero las palabras que estaba escribiendo no estaban dentro, o sea, no había nada dentro o alrededor que tuviera como sentido. O sea, por ejemplo, no sé, nube. O sea, eran palabras que no tenía la vista. ¿Y si las estaba tratando de imaginar? A lo mejor y para crear alguna historia y salir de la realidad en la que se encontraba. Eso es algo a lo que quizá yo le apunto, y que esta cosa que estaba viendo como de que está caminando en mi casa era parte de su amigo imaginario o una posible tulpa, que igual y voy a llegar hacia eso, que es una de mis hipótesis, pero lo comentaré al ratito. Okay. La cosa es qué pasa también con la casa, Fer. ¿Qué ocurrió después de todo esto? Porque no es que dejaran la casa así como abandonada y bueno, ya quedó. No. Obviamente empezaron a investigar, empezaron a ver qué documentos había. Justo. Y lo único que encontraron es todo lo previo ya mencionado, que las personas no pertenecían a Austria, que el hombre tenía este negocio de forma clandestina, pero alguna otra referencia, alguna pista que encontraran extra, no hubo detalle de más. Ahí se quedó por parte de la casa. Ahora, con esta pequeña que mencionas, que estuvo en una institución psiquiátrica, fue hasta 4 años después, cuando ella ya cumplió 15 años, que emite sus primeras palabras. En un ataque de pánico, vamos a decirlo así, un 10 de noviembre, que ella empieza a gritar. Empieza a gritar con todas sus fuerzas que algo viene por ellos. Pues de hecho, aquí en el informe viene, que es lo que gritó, se los comparto, y decía lo siguiente: fue la bestia, él nació de mí y mató a todos. Les arrancó la piel y se la tragaba con placer, así como mi hermano me arrancaba a pedazos el alma. Fíjense nada más esta declaración, este informe, y es lo que dicen que literalmente dijo. Pues es por eso que ahí refuerzo más mi teoría de un posible tulpa. ¿Tú sabes qué son estos, Fer? Sí había escuchado más o menos sobre estos seres bastante extraños, pero cuéntanos o cuéntales a las personas que no han escuchado nada sobre esto. Bueno, pues este término de los tulpa proviene del budismo tibetano. Oye, pero a ver, regresando un poquito atrás del caso, Norbu, en la investigación que se hizo o hicimos directamente, ¿de dónde era? Origen tibetano. Exactamente, por eso es que lo estoy asociando. Okay. Porque los tulpa justo provienen de esa creencia. Y se supone que son una especie de visualización ante algún sentimiento, alguna especie de emoción que tengamos. Es como aquellos amigos imaginarios que tienen los niños, pero que nosotros como adultos podemos crear. Y la forma de crear a un tulpa es con un nivel de concentración grande, muy grande. Incluso tengo el paso a paso de cómo crear un tulpa. ¿Lo hacemos aquí? ¿Se puede hacer? Pues podría ser, pero no sé qué tanto nivel de concentración tengas tú aquí, Fer. Pues lo podemos intentar a ver qué. A ver si funciona. Y ahorita aparece aquí un ser. Esperemos que bien, porque tengo mucho odio en mi corazón. Es que justo es el punto de los tulpa, que si se sale de tu control, para poderlo borrar es algo muy complicado. O sea, una vez que se crea, tú ya no tienes control o poder sobre este ser. Sí, pero si empieza a alimentarse más de tu energía, básicamente se sale de tu control y puede hacer lo que quiera con su propia vida. Digamos que tú le das vida a algo nuevo, a una especie de monstruo o ser, porque no todos son malos, pero en muchas ocasiones empieza a generar esta discordia, porque cuando tú empiezas a asociarlo como que es algo imaginario, él se aferra a que no, yo no soy parte de tu imaginación, y entonces te voy a lastimar para que veas que no soy no soy parte de la ficción, soy real.
O sea, se crea como también aparte del sentimiento que tú tengas. O sea, por ejemplo, yo tengo mucha felicidad o soy una persona muy alegre o lo que sea, y se va a crear como este ser alegre. En contrario, si yo tengo mucho rencor, mucho ira, ganas de venganza, lo que sea, este ser va a ser creado con este fin, con ese sentimiento. No sé si alguna vez dentro de toda tu vida has visualizado, o no sé si, por ejemplo, con la psicóloga te decía en algún momento, imagínate en algún lugar feliz. Sí. Cuando estás en temas, por ejemplo, en algún episodio de... Sí, cuando estás en algún episodio, por ejemplo, de ansiedad, constantemente nos dicen, imagínate en algún lugar feliz, cómo se siente, cómo huele, cómo se ve, qué percibes, etcétera, ¿no? Justo, sí. Es lo que pasa con los tulpa. Si tú lo visualizas con caos, con odio, con fuego, con rencor, con etcétera, lo vas a crear de forma negativa. Pero el error también más grande que existe dentro de todo este tema es que si al tulpa, aunque tú lo crees con la mejor intención del mundo, felicidad, calma, paz, armonía, te repito, no todo lo que se mantiene con ese estatus es por siempre, ¿sabes? Si empieza a crear como cierta disruptiva o rencor hacia ti, porque por lo mismo piensa que tú lo dejas en la imaginación, él te va a tratar de demostrar que no es cierto. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Empezando a mover objetos, empezando a lastimarte hasta el punto que tú creas y sepas que esa cosa que creaste ya no solo está en tu mente, sino también está en la vida real. Después de esto, ¿quieres crear un tulpa? ¿Quieres intentar hacerlo? Pues sí, ¿no? No, para nada. Qué valiente, Fer. Pues nada más para quienes lo quieran realizar, si tienen en algún momento la iniciativa, que digo, no es algo que recomendemos, pero si lo quieren hacer, tenemos aquí los pasos. A ver. La primera parte es tener una intención clara. Decidir qué quieres crear, darle forma, personalidad, incluso voz o hasta ciertos aromas. Ya depende de ti lo que tú quieras darle. La segunda parte es tener una visualización profunda, es decir, meditar constantemente todos los días, concentrándote en imaginarlo frente a ti. Algunas personas usan objetos físicos como muñecos hechos de hilo y de varita, como esta pequeña. Por eso te digo, yo lo empiezo a asociar con muchas cosas, porque cuando tú creas a uno de estos tulpas, usualmente no solo es a través de la imaginación, sino, a ver, yo quiero que este micrófono tenga vida, cobre vida, y le empiezo a ver imágenes, ¿no? Sus ojos, su boquita, su cuerpo, etcétera, etcétera. Le empiezas a dar una forma física tal vez primero antes que la imaginación, como si fuera al revés, ¿no? Sí, exacto. Primero algo físico, algo tangible, y después se pasa a la imaginación y le vas creando y todo demás. Y que esto es dependiendo de la persona, porque habemos muchos que quizá no logramos concentrarnos al 100% y entonces se nos es más fácil tener algo ya creado y nosotros darle como esa nueva forma. Y hay gente que no, hay gente que desde cero dice, a ver, yo lo quiero imaginar de tal característica, color, hedor, etcétera. Bueno, una vez que pasa eso, la tercera parte es un diálogo, hablarle como si fuera real, hablar como si realmente existiera. Al principio, la respuesta en tu imaginación es como si fuera tu propia voz, ¿sabes? O sea, supuestamente cuando creas estos tulpa, tú le das la intención quizá a una voz externa, una voz diferente, por ejemplo, una voz más aguda de la que usualmente hablas, pero al principio solo lo va a crear tu mente, con tu propia voz, interpretándolo contigo. Si constantemente tú hablas con este ser, va a tomar su propia personalidad. Y entonces ya no va a ser con tu propia voz con la que te responda, sino con una voz externa. Una voz que incluso tú puedes desconocer. Esa es la tercera parte. La cuarta es la energía constante. Mientras más atención le des, más autonomía va a desarrollar. Por eso se dice que un tulpa se alimenta de tu concentración, de tus emociones y de tu tiempo. Y el último paso es el quinto, es la manifestación. Llega un punto en el que lo sientes moverse, hablar o aparecer incluso sin que lo llames. Y en algunos relatos la gente dice verlo con sus propios ojos o sentir contacto físico. El punto de esto es no solo cómo lo creas, sino cómo desaparece. Porque para desaparecerlo, digamos que es lo mismo, pero a la inversa. Es decir, ahora tienes que concentrarte en que ya no existe. Pero entonces, ¿cómo desapareces algo que ya creaste? Algo que sabes que está enfrente de ti. Que sí existe. Algo que incluso tiene su propia autonomía. Es independiente de lo que ya está fuera de tu realidad, de tu imaginación. Para poderlo deshacer es más complicado. Y hay relatos como el de Alexandra Adi, una investigadora que también se fue al Tíbet
y que ella menciona cómo estos monjes tibetanos la ayudan a crear un tulpa. Ella tenía la intención de pues ver si era cierto. Estuvo meses y meses practicando, meditando con ellos, conviviendo. No es algo que se logre en 2 días. No, en 2 minutitos. No. Lleva incluso meses, dependiendo también la persona y el nivel de concentración y de meditación. Total, esta chica crea a este tulpa que empieza a generar autonomía, hasta el punto en el que se sale de su control y ella lo deja incluso plasmado en un libro que tiene. Ella dice que este ser o esta cosa empezó a generar cierto rencor hacia ella por lo mismo, porque cuando ella le decía no eres real, él le decía, ¿cómo que no soy real? Te aplaudo, te muevo, te aviento cosas para que sepas que existo. Y entonces los monjes se empezaron a preocupar, le enseñan cómo deshacerlo y pasó más de 8 meses, Fer. 8 meses en concentración, meditación constante para que esa cosa desapareciera. Entonces es ahí donde digo cómo a veces la mente del ser humano puede jugar con algo paranormal teniendo buenas intenciones o quizá hablando desde la cólera, no sé, accionando de repente nada más porque ahorita estoy enojado y quiero cobrar venganza, pero sin pensar en futuro, ¿sabes? Claro. Eso es lo más cañón. Tanto ese como muchos más relatos de gente que ha creado este tipo de seres y que no han podido controlarlos, los pueden encontrar todos en el bonito internet. Hay muchísimos textos, hay muchísima gente que se ha dedicado a investigar todo este tipo de seres y que incluso hasta la fecha la psiquiatría, por ejemplo, si bien no la considera como parte de un trastorno, la misma psiquiatría dice que mientras esto no irrumpa con tu día a día y no te afecte, no se considera como trastorno, se considera como parte de algo imaginativo, algo que está solamente dentro de tu mente. Entonces ya empieza a preocupar una vez que tú le generas esta confianza y empieza a tomar cierta autonomía. Cuando ya empiezas a imaginarlo más de lo normal y que pasa de ser a algo imaginativo a ser incluso un episodio, ponle tú, de esquizofrenia, ¿no? Todo este tipo de cosas que la misma psiquiatría a veces puede jugar a favor o en contra dependiendo la persona. Bueno, eso fue del lado paranormal, alguna explicación que yo pude quizá ahorita idearme. Pero del lado criminológico, ¿qué nos puedes decir, Fer? Pues yo me di a la tarea de hacer un perfil criminal y hagan de cuenta que, bueno, en cuanto a la edad estimada sabemos o podríamos predecir que se trata de un adolescente o un adulto joven. También en cuanto al nivel de violencia, pienso que es extremo con signos de sadismo extremo y post-mortem. También en cuanto a la conducta, me da a pensar que es ritualística y simbólica, que hay algo más, un mensaje que quieren transmitir el autor del crimen. Esto por el uso de muñecos, por la manera en que fueron encontrados en este triángulo invertido y también por la manera en que le abrieron el pecho al joven, le sacaron el corazón y se lo introdujeron dentro de la garganta. También pienso que hay un conocimiento anatómico, obviamente, por la precisión al hacer el descubrimiento en las víctimas. Y en cuanto a la motivación, no creo que haya sido económica ni pasional, sino que tal vez fue simbólica por un tema de venganza o una psicosis, tal vez, algo, un tema ya psicológico más que nada. Como un brote. Exactamente, como un ataque en ese momento. Y también, bueno, la capacidad de ocultamiento, sabemos que no se encontraron las herramientas con las que hicieron todo esto. Entonces, eso es el perfil realmente que podemos tener hasta el momento porque no hay mucha más información y como decíamos desde el inicio, hay muchas partes censuradas en el caso. Claro. Sin embargo, creo que podemos comparar el por qué sí y el por qué no puede ser alguno de los autores, principalmente 3, que yo pienso que podríamos imaginar que fue en algún momento el adolescente, el joven, la niña o un tercero. O no sé si tú tengas algo más además del como lo paranormal, pero bueno, en cuanto al perfil primero del adolescente, tenemos a favor que tenía antecedentes de ser muy agresivo, de violencia y también de que consumía ciertas sustancias y obviamente tenía un conocimiento. Si sus padres se dedicaban a ese trabajo de taxidermia y como manipulación de los cuerpos y cosas del estilo, muy probablemente sabía lo que estaba haciendo, lo que pudo haber hecho. Y en contra tiene que pues fue reportado como desaparecido antes de que sus padres fueran encontrados sin vida. Entonces yo pienso que el adolescente no fue el autor,
sino que fue una víctima más. En cuanto a la niña, sabemos que tiene a favor los signos de trauma. Como tú decías, tal vez fue una reacción o un trauma por haber hecho esto, de alguna manera, haber sido involucrada, coautora, tal vez. Porque tú nos decías justamente como esta hipótesis. Como colaboradora. ¿No? Ajá, exactamente. Entonces, también esta aferración que tiene hacia estos muñecos. ¿Por qué? Justamente tenía uno todo el tiempo con ella. Y estaba rarísimo. ¿Por qué les tenía tanto amor? ¿Por qué estaba tan aferrada a uno de estos muñecos si de alguna manera representaba la muerte de sus padres? Y en contra, pues obviamente físicamente es imposible. No hay manera de que la niña sola haya cometido estos crímenes, para nada. Como bien decía, si estuvo involucrada, pues hubo un tercero quien cometió los crímenes y ella de alguna manera estuvo involucrada. Uh-huh. O sea, entonces yo pienso más bien que fue un tercero. Fíjense que dentro de la criminología aplicada hay una teoría que se llama del actor invisible, en donde en la escena del crimen no dejan indicios, no hay pistas, no hay huellas, no hay nada. Pero claramente se siente la presencia de alguna manera en la escena del crimen del autor. O sea, la policía y los peritos tenían absolutamente todo ante ellos. Los cuerpos, los muñecos, la piel, o sea, tenían demasiadas cosas y aún así no pudieron ligarla con nadie. Es que es aún más complicado cuando se trata de este tipo de casos y no hay herramientas visibles con las cuales puedas todavía ligar más cosas o más pistas. Por ejemplo, ¿con qué les quitaron la vida a estas personas? ¿Te refieres al homicidio? Exactamente, ¿dónde quedó? ¿Qué hubo más allá? ¿Qué detalles nos pueden dar? Es sinceramente más complicado, pero algo aquí también que yo quisiera meter como acotación, y lo que te decía de la niña que posiblemente fue colaboradora, para cerrar al menos de mi parte, es que existen casos incluso de pequeños que tienen una mente criminal hasta el punto de quitarle la vida a otras personas, siendo pequeños, siendo menores de edad, incluso desde los 8, 10, 12, 13 años, pero que ante algo legal pues no se puede hacer mucho porque son pequeños. Y entonces a veces los dejan con libertad o los mandan a hospitales psiquiátricos como para atenderlos, pero salen hasta cierto punto con cierta protección, porque pues eran menores, hay que perdonarlos, ¿no? Inimputables. Exacto, hace poquito me salió la historia de un pequeño que tenía 8 o 9 años más o menos, uh-huh, y que cuenta la historia que él sentía muchos celos acerca de su hermanito menor que acababa de nacer, que tenía tanto coraje y tanto celo que le quería quitar la vida. Y constantemente se lo decía a sus papás, lo quiero matar, porque no quiero que mi hermanito me quite la relevancia que yo tengo, la importancia. Lo intentó tirar por las escaleras, asfixiarlo, y de alguna u otra forma los papás le salvaron la vida al pequeñito, al recién nacido. Pero ¿cómo no lo tenían bajo vigilancia 24/7 si había estas amenazas todo el tiempo? Eso es a lo que voy. ¿Qué onda con los papás ahí? Le generaron todavía más odio cuando lo descubrían porque empezaban a darle golpes. Empezaban a ejercer fuerza contra el niño porque pues es que ¿cómo le vas a hacer esto a tu hermanito? Sí, claro. Es que muchas veces la lógica es de que estás haciendo algo mal. Bueno, pues con golpes te voy a arreglar, ¿no? Uh-huh. Yo no sé de verdad a quién se le ocurrió de dónde viene esa idea tan tonta, ¿no? Pero, sí. O sea, un niño puede estar o puede tener un trastorno mental y con golpes se va a arreglar la situación. Claro que no. O sea, solamente la va a agravar, claramente. Exacto. Pues hace cuenta que este pequeño, en una distracción que tuvieron sus papás, porque creo que la mamá no estaba en su casa, solo estaba el papá viendo la televisión, uh-huh, agarra, prende el horno que estaba en su cocina y mete a su hermanito. Lo quemó vivo. Wow. Y entonces cuando el papá empieza a sentir un hedor a que algo estaba quemado, va a la cocina y ve que su hijo recién nacido está calcinado. Entonces obviamente habla a las autoridades. Las autoridades culpan a los padres por la irresponsabilidad. Negligencia. Y totalmente, o sea, cuando tú ya ves que tu hijo tiene este tipo de indicios criminales, pues lo más ideal es, oye, vamos incluso desde una terapia hasta, no sé, por lo menos tratar al pequeño, ¿sabes? Por supuesto. Y aquí mi debate en el cual yo quiero entrar es ¿qué se puede hacer en ese caso con esos pequeños? Porque
nos decía Norma incluso, ¿no? Nuestra psicóloga con la que tenemos un episodio también dentro de el sector para puro miembros, el de Ted Bundy, cómo detectar a una persona con este tipo de personalidad, ¿no? Que posiblemente puedan ser criminales a largo plazo o a futuro y que nosotros a veces lo vemos o lo pasamos desapercibido porque no vemos mucha maldad o porque vemos de, ay, es muy travieso el niño. Ay, sí, o sea, sacó un cuchillo, se lo quería encajar a su hermanito, pero es un pequeño, no sabe qué hace, etcétera. No. Sí, no, o sea, es que tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones hay señales como tal, o sea, desde pequeñitos nos podemos dar cuenta de ciertos comportamientos y conductas que claramente no están bien, pero es el tema que los adultos o como adultos, como padres, no prestamos la suficiente atención. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. Si nosotros vemos que nuestro hijo o hija está mintiendo más de lo común, pero llega un momento ya que miente por cualquier cosa, sí que le causa gracia el hacerle daños a otros, a unos animalitos, cosas por el estilo, claramente es que algo no estaba bien. En el caso que tú nos contabas, están diciéndole directamente a los padres, lo quiero matar, quiero desvivirlo. Entonces, o sea, son señales claras que a veces decimos, ay, no son niños. Están jugando, no pasa nada, pero claramente hay problemas porque va a llegar un momento en la adolescencia, si es que de niños no hace nada, pero ya van a tener una conducta antisocial. Y si siguen viviendo con las mismas personas y con los mismos actos, vamos a decirlo, como de castigo. Exactamente. Entre si te portas mal, te toca regaño, te toca castigo o hasta incluso violencia física. Sí, es algo que va escalando, claramente. Ahora, esto te lo decía también porque si la pequeñita fue una colaboradora, pues eso es por una parte, pero sinceramente yo sí apunto más a que posiblemente el verdadero autor fue el socio del papá. Para mí, o pudo haber sido él, o él fue el coautor que le echó el fonazo a alguna persona que venía persiguiendo a este hombre. Porque algo que se me hace muy raro es que alguien del Tíbet venga huyendo con un negocio clandestino, con una familia que viene cargando básicamente, y se instale en Austria, ¿no? Un país que posiblemente está un poco alejado de donde proviene. Y ve tú a saber si incluso hasta con una... Porque decías que los informes venían hasta rayados, ¿no? Con el nombre real. Censurados, hay pedazos que no están, hay uno sobre otro, o sea, está rarísimo. Entonces, a mí me da a entender que o estaban escondiendo la verdadera identidad de esta persona, del señor Norbu, y que su socio le dio la espalda y lo traicionó hablándole a las personas que venían siguiéndolo, o que para poder no hablar tan mal del gobierno de Austria de ese momento, fue que tacharon todos los nombres para resguardar así la integridad y decir que eso ocurrió en el Tíbet. Porque pues estas personas no tienen ni registro legal de que eran parte de Austria. Justo. Entonces yo como gobierno de Austria me deshago de estos papelitos, hago como que nunca pasó, el hombre estaba registrado en el Tíbet, nunca tuvo aquí los papeles, pues lo más seguro es que se murió de aquel lado. Y entonces a nosotros como gobierno de Austria ya no nos queman, ya no tenemos ese indicio, ese antecedente de que ocurrió aquí, pues seguimos limpios, ¿no? O lo más limpios posible. Eso es al menos lo que yo opino, Fer. No sé si tú quieras comentar algo o quieras que pasemos directamente ya a leer los anticomentarios de esta semana. Yo pienso definitivamente, ya por último, que fue un tercero que de alguna manera estuvo involucrado. La niña claramente vio algo, estuvo presente en algún momento en que los hechos ocurrieron y esto generó un trauma muy muy grave en la menor. Creo que eso es lo que ocurrió realmente en el caso. No sabría de qué manera asociar de que el socio estuviera involucrado directamente o que haya hecho, cuáles eran los motivos reales, como bien dices, también por el gobierno de ocultar el caso y archivarlo. Pero bueno, vamos a pasar a las invocaciones de esta noche y también invitarlos a que se hagan miembros nuevamente porque el contenido es muy muy bueno, no por nada uno le echa ganas aquí a grabar un contenido extra y yo así de... ¿Y tú? Justicia, ¿no? Pues sí. Oye, pues a ver, yo quiero comenzar de este lado mencionando a Mercy Dark 8536, quien es miembro fantasma y dice: saludos a los dos, amo sus videos. A nuestra querida Lau, John J5C, muchas Laus, quien es miembro escoba y dice:
Ay, padre, no quiero morir tan joven en octubre, cumplo 59. Es que supongo que estamos leyendo sobre el episodio del 3 y Atlas, que se estrenó hace poquito. Sí, justo. Qué buen episodio, para que lo vayan a ver también. De un cometa que viene de otra, vamos a decir, de otro sistema solar. Y que posiblemente va a acabar con la vida de muchos seres humanos y no es que de todos. O de todo el mundo. Pero bueno, continuamos con Marco Antonio Porras Hernández, quien es miembro fantasma y dice: quiero 2 tazas del Antipodcast. ¿Dónde las puedo adquirir, querido Ya Marco? no hay. Ya se agotaron. Ya hubo algún tema ahí con el bello surtidor, vamos a decir, quien nos lo reenviaba porque pues, llegaban rotas las tazas. Decidimos también quitarlas. Si las vendemos va a ser en vivo, en físico, cuando hagamos alguna... En el mercado vamos a poner nuestro puesto ahí. Ahí, tiradito para que ustedes nos vayan a comprar. La Fer va a andar vendiendo lona, gorditas. Va a andar haciendo enchiladas. Yo su bonito sope. Garnachitas. Ajá, Sí. para que lo acompañen con un café. Yo de este lado quiero invocar a Alejandra Pacam 94. Es Caldero Mágico y dice: hola chicos. Desde hace tiempo que lo sigo y hasta hace poco pude hacerme miembro. Me encanta su trabajo y la manera que tienen de redactar y explicar. Muchas gracias por el gran contenido, Sergio, Fer y Miguel. Sigan llenando nuestros fines de semana de felicidad. Me encantaría que le mandaran saludos a mi hermanita Jimena, que la amo mucho, ya que por ella los comencé a seguir. Mira, los queremos mucho. Gracias, Jimena. Jimena y Ale, les mandamos un abrazote y un beso gigante. Y dulces pesadillas. Bueno, de este lado yo quiero mencionar a Recorrido de Leyendas MX, que dice: hola, trío de 3, yo quiero ser Dani del Valle. Tú vas a ser el Ricardo Peralta. Bueno. Vamos a dejarlo. Acabo de convertirme en miembro de su canal. Me gusta la dinámica de ustedes. Su proyecto es muy bueno. Por esto es que me gustaría hacer un obsequio de libros virtuales para la antibiblioteca. Son varios títulos de diversos temas que espero puedan ser interesantes, para ustedes y todos los miembros. Postdata, les envío por correo una invitación para una función. Saludos y abrazos. Recorrido de Leyendas. En cuanto acabe este episodio nos vamos a buscar tu correo y claro, nosotros encantados, mientras más podamos aportar todos como comunidad, y lo digo por todos los antisuscriptores, a este canal y en general a todos nosotros, adelante, sin ningún problema. Adelante. Yo quiero invocar también a Isisi.leonfranco 7283, también es miembro Caldero. Viéndolo por segunda vez porque no hay nada mejor que ustedes. Muchas gracias, Isisi. Ya está poseído el cerebro. También voy a invocar a Daira Flores 1908, es miembro Calabaza y dice: me encantan estos temas, me gusta mucho mirar al cielo por la noche y ver las estrellas, buscar constelaciones, pero a veces me da miedo. Siento que alguien me observa y siento escalofrío. Una vez logré ver un triángulo brillante que estaba estático, pero después lo perdí de vista. Espero con ansias el siguiente episodio. Los quiero a los 3. Órales. A mí también me gusta ver mucho el cielo. Y en la noche, bueno, aquí luego hay muchos cables. Yo sí. Hay y todas las Nuestra corrientes bonita. que van pasando así de un poste a otro, ¿no? El de los la luz. pájaros. No. Cuando no hay como el cablerío y todo. Ese demás. ruido, ¿no? Eso Es fotográfico. Sí. Así es. Me encanta ver el cielo, también lo disfruto muchísimo, pero sí me causa cierta inquietud. ¿Sí? Sí, cierto estrés. No sé por qué. ¿A ti no te pasa? Por lo desconocido. Pues no sé. Ay, no sé. Señores patrones extraterrestres. O el vacío también. No sé. Me causa solo cierta inquietud. Ay, Fer, qué padre está todo esas esto. cosas, Sergio, aquí. Ay. Es que de veras, Fer, pero bueno. Oye, yo quiero mencionar a alguien que queremos mucho en este canal, que Ajá. aquí nos dejó un bonito comentario. Nuestra querida Lau del Valle, .ideas craftivas, quien es miembro de Escoba Voladora, tiene un ratote siendo parte de la comunidad. Te queremos muchísimo, Lau. Muchas gracias tanto por la piñata que vieron por ahí en Instagram, como por todos los detallitos que has tenido. Muchísimas gracias. Dice su comentario: tenía mucho miedo de ver este capítulo porque soy muy aprensiva y tengo ansiedad, pero me dejaron mucho más tranquila, como siempre aprendiendo mucho con ustedes. Los antiamo, nosotros te amamos muchísimo más a ti, querida Lau. Y por último, vamos a cerrar con Silvia Villalobos 3482, quien es miembro Escoba y menciona: Uf, otro rumor. Dice que...
Sergio, Ay, perdón. compórtate, Sergio. Y yo, ay, es que los 7 defectos de la gente que luego uno tiene. Ay, Señora Florinda, si me está viendo, un beso para usted y para Robert. toda su... Y para toda la descendencia Sí. de Roberts. Dice, qué episodio, súper interesante. Debo decir que yo concuerdo con el doctor. Probablemente ya estén aquí entre nosotros y uno ni enterado. Creo que seríamos muy ilusos si creemos que no han venido aquí y que es algo imposible de que suceda. Gracias por un episodio más, súper interesante y lleno de conocimiento, querida Silvia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron presentes esta bonita noche de domingo. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.